Hoy nos vamos a ahorrar una desgracia, al margen de muchos miles de euros. Hoy vamos a instalar un detector de gas en nuestro barco que nos avise en caso de escape de gas e incluso nos permita actuar sobre la instalación de gas remotamente. Y todo esto en nuestro barco. Bueno, en nuestro barco, en nuestra casa, porque la verdad es que el invento y la técnica sirve para cualquier lugar. Ahora estiro esto para que Lara no me diga nada. Saludos navegantes y bienvenidos a un nuevo episodio de The Low Cost Sailor. Si tenéis una instalación de gas en vuestro barco, es obligatorio tener un detector de gas a bordo y no lo digo yo, lo dice la Dirección General de la Marina Mercante. Pero no, esta vez están hasta acertados. Me parece correcto que haya que tener un detector de gas en un barco, porque la verdad es que el gas a bordo es un verdadero riesgo. Porque al margen de que el tema de que la palabra obligatorio me genere un poco de resquemor, ¿no? Un poco de sarna, no es tanto llevarlo porque sea obligatorio, sino porque realmente me parece razonable tenerlo. Porque los barcos se queman, y más frecuentemente de lo que pueda parecer, y se producen incendios, y como en el caso de cuando tenemos una vía de agua en el barco, la información y el saber qué está ocurriendo puede ser la diferencia entre quedarnos sin barco, o sin casa, o sin autocaravana, o que la cosa quede en un mero susto. Por eso, hoy vamos a instalar una alarma detectora de gas y la vamos a convertir en Wi-Fi, para poder recibir un aviso en el móvil en el caso de que se detecte una acumulación de gas en el barco y poder actuar antes de que pase nada, básicamente antes de que haga pum. Aunque los gases como el butano y el propano son fácilmente detectables por su olor, lo que hace más complicado que nos puedan producir una intoxicación, no como el temido monóxido de carbono, su acumulación, como consecuencia de ser altamente inflamables, son un riesgo muy importante para la integridad de nuestro barco. Cualquier chispa puede provocar una explosión y un incendio posterior. Ya vimos en nuestro episodio 14, que curiosamente es nuestro episodio menos visto, cómo el humo es un gran indicador de un incendio y cómo hacer una alarma que nos ayudase a detectar su presencia pronto. Pero el gas no es un indicador de un incendio, sino un riesgo, y un riesgo muy grande de explosión. Si se desata el incendio con una fuga de gas, el gas va a durar muy poco, porque se inflamará inmediatamente y dependiendo de la acumulación que habrá una explosión. Una alarma de gas colocada en el lugar adecuado nos va a permitir prevenir esta situación provocando una alerta temprana en caso de que se produzca la acumulación de gas y advirtiéndonos de que no es el momento de fumarse un cigarrillo, cocinar unas sardinas, arrancar el motor o jugar con cualquier aparato eléctrico de potencia. Si además esa alarma incorpora un sistema de notificación a nuestro móvil, como el que vamos a hacer en este episodio, esa alerta la recibiremos incluso cuando ésta se produzca sin que estemos nosotros en el barco, con lo que podremos acudir raudos y veloces a tomar las medidas pertinentes. Bueno, hasta aquí todo claro. Hace falta una alarma detectora de gas si tienes una instalación de gas, porque lo exige la ley y porque parece lógico. Es fundamental que pite, para que si la oímos evitemos encender cualquier tipo de llama o chispa. Evidentemente, lo mejor que puede pasar es que no llegue a pitar nunca, porque hagamos un buen mantenimiento de nuestra instalación de gas. Para ello, pues tendremos que mantener nuestras bombonas en buen estado y en compartimentos exteriores del barco, que suelen estar diseñados para ello y tienen unos orificios de ventilación para que en caso de una posible fuga de gas se disipe al exterior. Cerremos las llaves de paso del gas cuando no estemos usándolo. Mantengamos la instalación de gas en un buen estado, la revisemos periódicamente y reemplacemos las mangueras de gas según sus periodos de mantenimiento. Siguiendo estas pautas no deberíamos preocuparnos y si todo va bien no deberíamos nunca oír funcionar nuestra alarma de gas. Y eso es lo que yo pensaba, hasta que me pasó lo que os voy a contar a continuación y que me abrió los ojos sobre otro posible uso del detector de gas y la importancia de que sea Wi-Fi. En marzo de 2020, nuestra perspectiva de las cosas, la de todos, cambió muy rápidamente. Pasamos de mirar desde la lejanía un virus que había aparecido en China en enero y a conocer un animal totalmente desconocido para nosotros hasta el momento llamado pangolín, a empezar bromeando sobre el tema y terminar preocupándonos de verdad. Y el momento cumbre de ese mes fue el 14 de marzo. Tras una semana de rumores, el presidente comparece en televisión con récord de audiencia. 22 millones de personas estábamos delante de la televisión viendo sus declaraciones. Para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días.
que nos confinan. Decretan el estado de alarma, cierran los colegios, todos los negocios no esenciales, todo el mundo a teletrabajar a su casa y se acabó eso de salir a la calle alegremente. Pero bueno, esa situación tan excepcional era solo por 15 días y yo, como tantos, me lo creí. Así que ese mismo día acudí a todo correr al barco, simplemente revisé bien las amarras y dejé encendidos todos los sistemas electrónicos, eléctricos, cámaras y el barco conectado al enchufe de tierra. Hasta la nevera dejé funcionando. Al fin y al cabo, en 15 días estaría navegando de nuevo. ¿O eso me convenció el presidente? Bueno, los 15 días se convirtieron al final en 98. 98 días en los que pasamos de las risas al pánico, que comenzamos alegremente viendo las noticias y mucha preocupación y acabamos con obsesiones alrededor del virus, de no tocar nada, ponernos guantes, mirar mal al resto de la gente como posibles portadores del virus, llenar los felpudos de nuestras casas con alcohol y lejía y un baile de guantes sí, guantes no, mascarillas sí, junto con una extraña sensación de cuando salías a la calle a hacer algo, en plan ir al supermercado, tirar la basura, pasar al perro, esa sensación como si fueses un delincuente que estuvieses cometiendo un delito o tendrías que salir a escondidas. Eso sí, consumimos contenidos de YouTube como nunca se había visto. Tutoriales, todo el mundo se puso a hacer deporte en casa, mi jardín quedó con un bonito 8 marcado, como si del patio de una cárcel se tratase, y el consumo de compras online, el bricolaje y todas esas cosas se dispararon. ¿Quién hubiese tenido ya un canal de YouTube por aquel entonces? Eso sí que habría sido crecer rápido. Pero bueno, no nos quedó más remedio que acostumbrarnos a dicha excepcionalidad. Y recuerdo perfectamente cómo el 17 de abril, viernes, a eso de las 7 o las 8 de la tarde, mientras estaba tranquilamente en el sofá viendo alguna serie con mi mujer en la tele, recibí una llamada que me dejó helado. Peligro de incendio en la embarcación Saime. Alarma en gas leak alarm. Peligro de incendio en la embarcación Saime. Alarma en gas leak sensor. E inmediatamente colgó. Me quedé temblando. A pesar de que conocía la voz metálica que me acababa de llamar, me quedé helado. Me conecté a las cámaras del barco, comprobé que el barco seguía allí, buena cosa, que nada había explotado aún y que tanto desde dentro como desde fuera todo parecía normal. Pero claro, es que el gas es invisible y la idea de mi barco lleno de gas esperando a que la más mínima chispa lo pudiese hacer saltar por los aires no abandonaba mi cerebro en ningún momento. Y me fui, le dije a Lara lo que pasaba, que me iba pitando para el barco y que esperaba que si me paraba un viernes por la noche, ya fuera del horario laboral, quien lo hiciese supiese entenderlo. Conduje hasta el puerto con esa sensación de estar atracando un banco o algo así. Casi solo me faltó ir con las luces apagadas como en las persecuciones de las películas. Llegué, abrí la puerta con cuidado y aunque no había una gran cantidad de olor a gas, la alarma pitaba sin parar. Abrí todos los portillos, ventilé hasta que la alarma paró e incluso desmonté las bombonas de butano y me las llevé, a pesar de que todas las llaves de paso parecían cerradas, o sea, no había nada fuera de lo normal. Volví pitando a casa antes de que me viese alguien, porque seguía con la injustificada sensación de que estaba atracando un banco o estaba haciendo algo malo, y bueno, así quedó la cosa. Ese fin de semana ya dormí más tranquilo, por lo menos el sábado, porque el domingo por la mañana vi una llamada perdida del mismo fatídico número y a media tarde me volvió a llamar la voz robótica con el mismo mensaje. Pero bueno, igual estaba mal la alarma o que había quedado un poco de gas en el fondo de las sentinas y con los vaivenes del barco había llegado al sensor. No podía ser gran cosa porque había ventilado. No había más fuentes de gas en el barco, así que aunque intranquilo decidí retrasar mi siguiente visita al lunes, que al fin y al cabo ya era un día laborable. El barco es un laboratorio flotante de mi empresa y podía justificar que iba a hacer algún trabajo allí. El lunes salí pitando para allí. Me tropecé a un vecino del Pantalán que vive allí mismo, que estaba paseando el perro, que eso sí que podías hacerlo, y me dijo que llevaba pitando todo el fin de semana al barco. Entré, abrí todos los portillos del barco, puse ventiladores para forzar la circulación de aire. La alarma se paró rápidamente y con el aspirador sorbí y expulsé el aire de las sentinas. Por eso de que el butano pesa más que el aire y entonces se acumula en el fondo. ¿Quién sabe? No quería volver a recibir más llamadas de la alarma de gas. Y ya justo cuando estaba a punto de irme, aunque un poco escamado y con un pequeño olor a huevos podridos, decidí hacer un repaso final. Y al levantar debajo de la cama de uno de los camarotes, descubrí el problema. La batería que usaba para el inversor, una vieja de ácido, se estaba sobrecargando y estaba borboteando gas y ácido. Y estaba ya tan caliente que el plástico de la batería ya se sentía hasta blando. ¡Qué miedo! Un poco más y acaba ardiendo. Desconecté y saqué la batería para tirarla a la basura y le di mil gracias a mi sensor de gas chino que sentía que había salvado mi barco con su desconocida y sorprendente capacidad de detectar el gas de las baterías.
¿Qué gas es ese? Pues en teoría es hidrógeno, que no es GLP, pero ya te digo que saltó. O igual es el olor sulfúrico del gas lo que hizo que saltase, pero ya te digo, salta. Sí, por lo menos la que tengo yo, que es la que pondremos en la descripción. Que hidrógeno es lo que más peta. Hidrógeno lo peta, vamos. Hidrógeno, vamos, a full. ¿Y a qué huele el hidrógeno? El hidrógeno no huele a nada, No huele a nada, yo tampoco. creo. No, pero lo que sí que olía era el ácido sulfúrico, Que son los huevos podridos. que eso eran los huevos podridos. Así que vamos con las compras. Bueno, lo importante en este caso es escoger la alarma de gas adecuada, que por mi experiencia ha de ser Wi-Fi, aún mejor que la podamos convertir en Wi-Fi como hice yo con la mía. Por supuesto, para todo esto, como para muchos de los múltiples dispositivos que ya hemos instalado en el barco, vamos a necesitar un Wi-Fi con conexión a internet. Ya os lo he dicho hasta la saciedad. Que para tenerlo podéis seguir las instrucciones de nuestro episodio número 2 para hacer un montaje similar al que yo tengo en el barco, o podéis tener un móvil viejo con una tarjeta de datos, o un router todo en uno del estilo de estos, o un repetidor Wi-Fi para el Wi-Fi del puerto, lo que sea, pero tenéis que tener Wi-Fi en el barco y con conexión a internet. En cualquier caso, no vais a necesitar gran cantidad de datos para las alarmas. Estamos hablando de unos 100 megas mes si solo hablamos de alarmas, €1 el simio, una cosa así, o algunos pocos gigas si nos vamos a conectar a ver, por ejemplo, las cámaras o a controlar alguna cosa remotamente. Una vez que tengamos nuestra conexión a internet, necesitaremos nuestro detector de gas, que tendrá que ser alimentado a 12 voltios, puesto que consume demasiada energía para funcionar con pilas, pero muy poca para conectarse a la batería de un barco. La que tengo yo, concretamente, no es Wi-Fi, es esta que saldrá por aquí. Y en mi caso, estaba conectada a un dispositivo de alarma que fabrica mi empresa, una central de alarmas, y que funciona con su propia conexión, como si fuese un teléfono móvil. Pero hoy vamos a ver cómo conectarla también al Wi-Fi del barco, que va a ser una opción más económica. El detector en cuestión tiene una alarma sonora, pita cuando detecta gas, y una salida de relé que cierra el contacto cuando detecta el gas también. Esto puede servir para conectar un motor de cierre de la llave de paso del gas, al estilo de este, o para hacer sonar una sirena más grande, o conectar a una central de alarmas, etc. Pero en nuestro caso lo vamos a usar para activar un sensor de detección de agua Wi-Fi muy barato que ya hemos usado en otras ocasiones. Podemos también añadirle a un interruptor para que no consuma cuando estemos en el barco navegando y no queramos tener la alarma encendida. El montaje va a ser realmente sencillo. Vamos a verlo todo aquí funcionando sobre la mesa primero, cómo lo conectaremos, y luego ya lo pondremos a utilizar en su sitio definitivo, que será ahí atrás. Básicamente, como siempre, tendremos nuestra batería de barco, que en este caso vuelve a ser nuestro power bank, con sus cables, donde tenemos aquí para la tensión positiva y negativa. Podríamos añadir un interruptor para conectarlo, pero vamos a obviarlo de momento. Después, nuestro detector de gas. El mío ya tiene solera porque le hemos utilizado en el pasado, pero aquí le tenemos con sus cables, en los que tendremos los dos cables de alimentación a 12 voltios, el cable verde que no le vamos a utilizar y el cable azul y blanco, que será donde conectaremos, que es la salida de relé como normalmente abierto, y que será donde vamos a conectar nuestra alarma Wi-Fi. El cable verde se correspondería con el normalmente cerrado. Y luego, para convertir esta alarma que no es Wi-Fi en Wi-Fi, lo que vamos a utilizar es uno de estos famosos detectores de agua en la sentina. Vamos a utilizar el más viejo porque veréis que le vamos a romper un poquitín. Así que sin más, lo primero, el montaje más sencillo, que es cómo funcionaría la alarma de por sí, que es simplemente si conectamos el negro al negativo de la batería y el rojo al positivo de la batería, que ya os digo que podéis añadir un interruptor, y que en nuestro panel añadiremos un interruptor de este estilo para poder encenderla y apagarla. Conectaríamos aquí y está arrancando, ¿vale? La alarma tiene que calentar para empezar a funcionar, así que la veréis que parpadea hasta que ya haya calentado, que tarda un minuto, una cosa así, y a partir de ese momento ya está operativa. Gran parte del consumo que tiene es porque ese sensor necesita calentarse para funcionar. Oiréis bastante ruido de fondo, pero es que están cayendo chuzos de punta aquí. Vamos, que está lloviendo un mogollón. Mientras calienta, veremos nuestro sensor de inundación, que es terriblemente sencillo. Ya lo hemos visto en otras ocasiones. Lleva dos pilas que le pondremos, y luego lo que tiene es la parte del sensor, que básicamente la parte del sensor, cómo se comporta, es que si hay contacto entre estos dos contactos, ¿no?, porque están mojados en el agua o porque los hacemos tocar con cualquier cosa metálica, o incluso porque conectamos un relé aquí, que será que vamos a conectar estos dos cables, el azul y el blanco, a esta salida, y entonces cuando salte la alarma se cerrará el contacto, estos dos contactos tocarán entre ellos, como pasa cuando le metes en el agua, y este disparará la alarma de inundación. Y cuando esto se abra, lo que pasará es que detectará como que ya no hay agua, y será cuando no hay inundación, ¿vale?
Entonces, lo primero, la alarma de gas, ahí la vemos, funcionando, se supone, ya está, ya no parpadea, se supone que detecta gas. Vamos a hacer una pequeña prueba. Y veis cómo ha detectado la presencia del gas. Cuando detecta gas, lo que ocurre es que entre estos dos contactos se cierra el circuito. Bien, entonces, si nosotros, por ejemplo, conectamos nuestro multímetro, le ponemos en el modo en el que pita, veis que marca infinito, y cuando tocamos ya marca que hay contacto entre los dos. Si nosotros pusiésemos y este otro aquí, ahora mismo la conductividad es infinito porque no está cerrado el circuito. Veis que se cierra el circuito, como habéis podido comprobar ahí. Pues tan sencillo como eso es lo que vamos a hacer. Entonces, simplemente, nuestro sensor de gas irá ahí. Vamos a desconectarle mientras hacemos las conexiones. Nuestro sensor, en vez de hacer aquí un empalme malamente, lo que vamos a hacer es, vamos a dejar la cantidad de cable que necesitemos. La verdad es que lo vamos a poner cerca, así que vamos a quitar bastante cable. Cortamos por aquí y nos cargamos esta parte. Ahora pelamos por aquí. ¿Vale? Y tenemos 4 cables. Es decir, que me sorprende que haya 4. Así que vamos a tener que averiguar cuál es cuál. Que yo apuesto por el verde y el blanco. Y si lo comprobamos con nuestro multímetro, veremos que entre el verde, bueno, el verde no vale para nada. El blanco aparentemente tampoco. Y solo nos quedan el rojo y el negro, que vamos a comprobar. Del negro aquí hay conductividad y aquí no. Y del rojo aquí no hay y aquí sí, ¿vale? Entonces sabemos que nuestros cables importantes son rojo y negro. Con esta información que acabamos de averiguar, lo que podemos saber es que podemos sacar de aquí que los cables blanco y verde podemos cortar, que no nos valen para nada, y que vamos a pelar el rojo y el negro. Y ahora nada más queda conectarlo. Vale, y para conectarlo vamos a utilizar un poco de termorretráctil. Vamos a pelar. Yo creo que tenemos suficiente. Así. Hoy está un poco la mesa inclinada, también porque hace horrible ahí fuera. Entonces el viento está inclinando el barco hacia un lado. Tenemos este aquí, este otro aquí. Y ahora unimos, por ejemplo, el blanco con el negro. Esto es completamente indiferente. Empalmamos. Ponemos el termorretráctil, lo cogemos todo aquí bien en el termorretráctil. Y empalmamos el rojo con el azul. Parece que para llover. Volvemos a meter el termorretráctil. Vale. Y ahora le damos un poco de calor. Y ya tenemos nuestra configuración perfectamente hecha, ¿vale? Así que, limpiando un poco la mesa, nuestro detector de gas estándar acaba de convertirse en un detector de gas Wi-Fi. Así de sencillo. Evidentemente, y gracias a los inventos que hemos visto en nuestros episodios anteriores, podremos hacer que cuando ocurra esto, se apague la nevera o los aparatos eléctricos que queramos, o que se cierre la llave de gas si configuramos y conectamos un dispositivo Wi-Fi como este para abrir y cerrar grifos. Los que seáis seguidores del canal nos habréis visto hacer esto muchísimas veces. Lo único que necesitamos es descargarnos la aplicación tuya del Google Play Store, ¿vale? Yo ya la tengo descargada. A partir de ahí los pasos son muy sencillos. Acaba de volver la luz. A nuestro detector Wi-Fi le pondremos las pilas, 2 pilas AAA, y tiene aquí un botón de reset, ¿vale? Entonces nos vamos a la aplicación tuya. Desde la aplicación tuya lo único que tenemos que hacer es darle añadir un nuevo. Aquí escogemos sensor de protección y aquí vamos a escoger mismamente este sensor de protección Wi-Fi. Tendremos que poner aquí la red Wi-Fi de nuestro barco. Vamos a tener que conectarnos a la red Wi-Fi de nuestro barco, poner la contraseña de la red Wi-Fi de nuestro barco, damos siguiente y lo de siempre. Ahora nos dice que hay que hacer que esto empiece a parpadear. Si no está parpadeando porque le acabamos de poner las pilas y es la primera vez, simplemente hay que mantener aquí apretado el botón durante 5 segundos hasta que esto se ponga a parpadear rápidamente. Vale, ya está parpadeando rápidamente. Vamos aquí a verificar, siguiente, empieza a buscarle y si todo ha ido bien, nos le detectará. Aquí podemos aprovechar lo primero para cambiarle el nombre, porque no es un sensor de agua. Vamos a decir que es alarma de gas. También se pone a editar aleatoriamente porque es la primera vez que le detecta y está en estado de alarma. Siguiente, damos guardar, finalizar y ya está. Aquí le tenemos. Y nos dice que no ha detectado agua porque evidentemente ahora mismo no están cerrados los contactos. Vamos a ir encendiendo nuestra alarma para poder comprobarla.
Vale, la dejamos que caliente y mientras seguimos con la configuración. Más cosas. Podemos coger aquí, nos vamos a editar. Tenemos mucha información sobre el dispositivo y aquí en editar, aparte de poner alarma de gas, podemos cambiar su icono. Y podemos decir, mira, voy a cambiar el icono porque no quiero que sea una chisma de agua y voy a sacar, por ejemplo, una foto del detector de gas. Le digo que sí, la centro un poco, guardar y ya está. Ya tenemos un iconito y si nos vamos aquí a tuya, volvemos para atrás y aparte de tener pues el detector de humo que instalamos en nuestro otro episodio, el sensor de apertura de la puerta, el sensor de inundación del barco, ahora tenemos nuestra alarma de gas conectada. Solo nos queda esperar a que termine de calentar la alarma y podremos probarla. Nosotros después, cuando lo instalemos, vamos a colocar los dos juntos y este alimentado como está ahora. Vamos a probarlo aquí directamente sobre la mesa, que nos es más sencillo, y lo que vamos a hacer es, tenemos aquí nuestra aplicación abierta, vamos a intentar que no se nos duerma el móvil y lo que vamos a hacer es y como podéis observar, aquí tenemos nuestra alarma de que ha recibido gas. Ha detectado gas y luego ha detectado la ausencia de gas. Y ya está. Así de sencillo. Solo resta instalarlo en su sitio definitivo. Es muy importante escoger la ubicación adecuada para cada tipo de sensor. Al igual que en nuestro sensor de humo escogimos con ponerle lo más alto posible, ya que el humo es aire caliente y este se acumula en las zonas altas del barco primero, con el detector de gas la situación es la contraria. El butano es más pesado que el aire y tenderá a acumularse en las zonas más bajas del barco, como la sentina. Como nuestro interés es que nos avise cuando todavía haya muy poco gas acumulado, escogeremos una posición baja y lo más cerca posible a los lugares donde se pueda producir la fuga de gas. En nuestro caso hemos escogido justo debajo de la cocina, por ser el lugar más probable para una fuga y que, como ya os he contado, ha probado ser una muy buena ubicación. Hemos traído un cable de alimentación desde el panel de mandos, conectado a un interruptor para ahorrarnos los 100 mAh que consume la alarma, pues cuando no la necesitemos tener encendida. El resto, tal y como lo vimos en la mesa. La alimentación a ese interruptor y los cables de relé, blanco y azul, a los dos contactos de nuestro detector de inundación, al que le hemos cortado y ajustado el cable a la longitud deseada. Y ya está, ya tenemos nuestra alarma funcionando, esperando que nunca la tengáis que ver funcionar. Por supuesto, lo podéis llevar más allá, y con el tema de las escenas que vimos el otro día, podríamos hacer, por ejemplo, que apagase la nevera, desconectase los automáticos, o lo que más me ha sorprendido, con un dispositivo como este, que nos cierra la llave de paso del gas, bueno, o que nos abriese el grifo del agua, o un sistema de extinción de incendios, o cualquier cosa que se nos ocurra. Es un aparato que te permite abrir y cerrar un grifo por el wifi, una maravilla. Aunque a este último dispositivo le tengo reservado un futuro más interesante. Para próximos episodios, ya veréis, ya tengo ahí una idea en mente. Aquí no tengo duda, la alarma de gas conectada al wifi en mi caso ha salvado con creces la inversión de haberla instalado. Los menos de 20 euros en total que me gasté en su día salvaron mi barco de salir en las noticias y pasar a formar parte de la lista de barcos que ardieron durante el confinamiento, que no os creáis, pero fueron unos cuantos. Había un montón de... en las noticias salieron una pila, ¿eh? Sí. Igual es que veíamos muchos más vídeos de barcos ardiendo, pero sí. Pero además, la forma que he usado para convertir nuestra alarma tradicional en una alarma wifi, veremos en próximos episodios que nos va a servir para construir nuevos tipos de alarma, que ni siquiera AliExpress vende y que nos pueden ser realmente útiles. Y que, por supuesto, la interacción entre los diferentes sensores que tenemos con los actuadores, como el grifo que hemos visto, los relés del panel de mando o enchufes wifi inteligentes, nos va a permitir abrir un buen conjunto de posibilidades tanto en la seguridad de nuestros barcos como en la comodidad de los mismos. Espero que este episodio os haya resultado útil y entretenido. Ya os digo siempre que más que soluciones directas prefiero entenderlas como fuentes de idea para que vosotros las adaptéis a vuestros propios barcos, viviendas, casas, furgonetas, autocaravanas, cuevas. En cualquier caso, si os ha gustado el episodio, darnos un like. Sabéis que tenéis la sección de comentarios para comentar lo que queráis, que tenéis todos los enlaces tanto en la descripción del vídeo como en nuestra web www.thelowcostsailor.com. Suscribiros al canal, pinchar en la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos vídeos y que nos vemos dentro de 2 semanas en un nuevo episodio de The Low Cost Sailor.